Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 13. En el capítulo que acabo de examinar, el señor Godwin pretende haber examinado el obstáculo que representa para su sistema de igualdad al principio de población. Pienso que ha quedado claro cuán errónea es su afirmación acerca de la distancia a que se encuentra este obstáculo y que en vez de miriadas de siglos no son ni siquiera 30 años ni 30 días los que nos separan de él. La suposición de un acercamiento del hombre a la inmortalidad sobre la tierra no contribuye a aplanar esta dificultad. Por consiguiente, el único argumento presentado en este capítulo que pudiera, en cierta medida, tender a eliminar este obstáculo es la conjetura respecto a la extinción de las pasiones entre los sexos. Pero como se trata de una mera conjetura, careciendo de la más mínima sombra de prueba, la fuerza de la objeción puede honradamente considerarse intacta e indudablemente suficiente para por sí sola echar por tierra totalmente y en su conjunto el sistema de igualdad del señor Godwin. Quisiera, no obstante, hacer una o dos observaciones acerca de algunos de los puntos principales de la argumentación del señor Godwin, que contribuirán a proyectar una claridad aún mayor sobre las escasas esperanzas que razonablemente podemos mantener respecto a esas amplias mejoras en la naturaleza del hombre y de la sociedad, que en el cuadro de su justicia política ofrece a nuestra admirada contemplación. El señor Godwin considera demasiado al hombre como un ser exclusivamente intelectual. Este error, por lo menos yo así lo concibo, penetra en todo su trabajo y se inmiscuye en todos sus razonamientos. Las acciones voluntarias de los hombres pueden tener su origen en sus opiniones, pero estas opiniones se verán modificadas de manera muy distinta en seres constituidos por una mezcla de facultades racionales y tendencias corporales, y en seres exclusivamente intelectuales. El señor Godwin, al demostrar que el sólido raciocinio y la verdad son capaces de ser adecuadamente transmitidos, examina la proposición primero desde un punto de vista práctico y luego añade: tal es la apariencia que esta proposición da por sentada cuando se examina desde un punto de vista práctico y flexible. Considerándola estrictamente no admite discusión. El hombre es un ser racional, etc. Lejos de ver en estos una consideración estricta del tema, confieso que más bien me parece ser una manera descuidada y falsa de considerarlo. Es como calcular la velocidad de caída de un cuerpo en el vacío y pretender que será la misma cualquiera que sea el medio resistente en el que caiga. Esta no era la forma en que Newton filosofaba. Muy pocas proposiciones de carácter general resultan correctas cuando se aplican a casos particulares. La Luna no es mantenida en su órbita alrededor de la Tierra, ni la Tierra en su órbita alrededor del Sol por fuerzas que varíen simplemente en razón inversa al cuadrado de las distancias. Para que la teoría general resulte correcta al aplicarla al cálculo de las revoluciones de estos cuerpos, fue necesario calcular con exactitud las fuerzas perturbadoras del Sol sobre la Luna y de la Luna sobre la Tierra. Y en tanto estas fuerzas perturbadoras no fueron debidamente estimadas, las observaciones concretas sobre el movimiento de estos cuerpos hubieran demostrado que la teoría no era exactamente correcta. Estoy dispuesto a admitir que todo acto voluntario está precedido de una decisión mental, pero pretender que las tendencias corporales del hombre no influyen considerablemente sobre estas decisiones como fuerzas perturbadoras está en singular oposición con la que yo considero es la explicación correcta de este problema y en evidente contradicción con todo lo que la experiencia nos enseña. La cuestión, por tanto, no depende solamente de que se pueda o no hacer comprender a un hombre una proposición distinta o convencerle con un argumento irrebatible. Un hombre puede, como ser racional, quedar convencido de una verdad y, sin embargo, como ser complejo decidir actuar en sentido contrario a esta verdad. El ansia de comer, el amor a la bebida, el deseo de poseer una mujer hermosa,
llevan a los hombres a cometer actos de cuyas fatales consecuencias para los intereses generales de la sociedad están plenamente convencidos incluso en el momento mismo en que los cometen. Suprímanse esos deseos corporales y no vacilarán ni un solo instante en denunciar estos actos. Pídanle su opinión sobre este mismo comportamiento en otra persona y serán los primeros en reprobarlo. Pero en su propio caso, considerando todas las consecuencias de su situación y teniendo en cuenta sus deseos corporales, la decisión del ser complejo es distinta al convencimiento del ser racional. Si esta es la forma correcta de ver el problema, y tanto la teoría como la experiencia parecen demostrar que lo es, resulta que casi la totalidad de los razonamientos del señor Godwin sobre el tema de la coerción, contenidos en su capítulo 7, están basados sobre un error. Dedica cierto tiempo a poner en ridículo el intento de convencer a golpes a las personas o de aclarar, mediante este procedimiento, las proposiciones que estuviesen dudosas en sus mentes. Indudablemente, esto es a la vez absurdo y bárbaro, como lo son las peleas de gallos, pero con el verdadero propósito del castigo humano, tanto tiene que ver una cosa como otra. Una forma frecuente de castigo, en verdad demasiado frecuente, es la muerte. El señor Godwin no verá en ella un intento de convencimiento, o por lo menos es difícil ver cómo el individuo o la sociedad podrían obtener grandes beneficios futuros de un convencimiento logrado de esta manera. Los principales propósitos que persiguen los castigos humanos son, sin duda alguna, la coerción y el ejemplo. La coerción, o sea, la eliminación de un miembro individual cuyas viciosas costumbres pueden ser perjudiciales para la sociedad, y el ejemplo que, expresando el sentido de la comunidad respecto a un determinado delito y asociando de manera más visible y próxima el delito y el castigo, presenta un argumento moral capaz de disuadir a otros posibles delincuentes. El señor Godwin piensa que la coerción puede permitirse como expediente temporal, aunque desaprueba el encarcelamiento incomunicado que, sin duda, ha sido el ensayo más eficaz, en verdad, prácticamente el único, para conseguir la elevación moral de los delincuentes. Habla de las pasiones egoístas fomentadas por la soledad y de las virtudes que engendran la vida en sociedad. Pero ciertamente estas virtudes no las engendra la sociedad en una prisión. Si se pudiese confiar al delincuente en un ambiente de personas competentes y virtuosas, es probable que se mejoraría más que permaneciendo en soledad. Pero, ¿es esto practicable? Vemos el ingenio del señor Godwin con más frecuencia aplicado a descubrir males que a sugerir remedios prácticos. El castigo, por ejemplo, es desaprobado en su totalidad. Las naciones han llegado, a su afán de ofrecer ejemplos realmente impresionantes y terribles, a cometer las más bárbaras crueldades, pero el abuso de una práctica no es un buen argumento contra su uso. Los inagotables esfuerzos dedicados en nuestro país para descubrir los crímenes y asegurar su castigo han contribuido poderosamente a crear ese sentimiento tan frecuente entre la gente sencilla de que, tarde o temprano, todo crimen es descubierto, y el habitual horror que produce, por consiguiente, el crimen, le hará a un hombre, en la agonía de su pasión, arrojar su navaja por temor a verse tentado a emplearla para satisfacer su venganza. En Italia, donde los asesinos consiguen escapar con más frecuencia, acogiéndose al santuario, el crimen no está rodeado de la misma execración y, por consiguiente, es más frecuente. Ningún hombre que tenga el mínimo conocimiento de la influencia de los motivos morales puede dudar por un momento que si todos los crímenes en Italia hubiesen sido invariablemente castigados, el empleo del stiletto en los paroxismos de la pasión hubiera quedado relativamente ignorado. Nadie tendrá la insensatez de proclamar que las leyes humanas proporcionan o pueden proporcionar el castigo que corresponde con exactitud al delito cometido. La inescrutabilidad de los motivos lo hace absolutamente imposible, pero esta imperfección, aunque pueda considerarse como una especie de injusticia, no es un argumento válido contra las leyes humanas.
Es el sino del hombre tener que escoger con frecuencia entre dos males, y ser la mejor forma de prevenir males mayores es suficiente motivo para la adopción de cualquier institución. Claro que un esfuerzo continuo deberá luego ejercerse para conseguir que estas instituciones sean lo más perfectas que su naturaleza permita, pero no hay nada que sea tan fácil como encontrar fallos en las instituciones humanas, ni nada tan difícil como sugerir medidas prácticas adecuadas para mejorarlas. Es lamentable que la mayoría de los hombres de talento empleen su tiempo en la primera ocupación y no en la segunda. La frecuencia delictiva entre los hombres que, según el dicho popular, debe estar enterados, demuestra ampliamente que algunas verdades pueden llegarse al convencimiento del espíritu sin que ello produzca siempre el debido efecto sobre la conducta. Existen otras verdades que por su naturaleza quizá no puedan ser jamás transmitidas adecuadamente de un hombre a otro. La superioridad de los goces del intelecto sobre los placeres de los sentidos es considerada por Mr. Godwin como una verdad fundamental. Tomando en consideración todas las circunstancias, estaría dispuesto a mostrarme conforme. Pero, ¿cómo he de comunicar esta verdad a una persona que apenas haya sentido un placer intelectual? Es como intentar describir la naturaleza y la hermosura de los colores a un ciego. Por muy diligente, paciente y lúcido que yo sea, y por muchas y repetidas oportunidades de debate que tenga, me seguirá pareciendo absolutamente imposible progresar hacia la realización de mi propósito. No existe medida común entre nosotros. No puedo proceder paso a paso. Es una verdad de una naturaleza absolutamente imposible de demostrar. Lo único que puedo decir es que los hombres más ilustrados y mejores de todos los tiempos han estado siempre de acuerdo en dar preferencia muy grande a los placeres del intelecto, y que mi propia experiencia confirma plenamente la verdad de su criterio. Que los placeres sensuales me han parecido siempre vanos, pasajeros y continuamente acompañados por el tedio y el hastio, pero que, en cambio, los goces intelectuales se me han mostrado siempre fragantes y jóvenes, colmando mis horas de bienestar, dando un nuevo y deleitoso sabor a la vida y difundiendo una duradera serenidad en mi espíritu. Si me creyese, únicamente podría hacerlo en virtud del respeto y la veneración que sienta por mi autoridad. Es credulidad, pero no convicción. No he dicho nada, ni nada puede decirse que sea susceptible de producir un verdadero convencimiento. No es una cuestión de raciocinio, sino de experiencia. En su contestación podría decirme: lo que usted dice será, sin duda, cierto para usted y para otros hombres buenos, pero, por mi parte, siento el problema de manera muy distinta. Muchas veces he cogido un libro y casi siempre me he quedado dormido sobre él, pero cuando paso una velada en alegre compañía o con una mujer bonita, me siento animado, de buen humor y disfruto realmente de la existencia. En estas circunstancias, los razonamientos y los argumentos no son armas que puedan conducirnos al éxito. Tal vez, en una época futura, la saciedad de los placeres sensuales o alguna impresión accidental que despierte las energías de su espíritu pueda conseguir en un mes lo que las más pacientes y hábiles reconvenciones no podrían lograr en 40 años.